iniciar entonces el tema de presión lateral de tierras, luego de analizar la estabilidad de la masa de suelo. Se nos puede presentar una condición donde el suelo no ofrezca internamente la resistencia suficiente para garantizar su estabilidad y se requiere entonces de un elemento externo, de un elemento de contención para poder garantizar la estabilidad del material a contener. ¿Qué tipo de aplicaciones en la práctica podemos enfrentar como ingenieros civiles? Bueno, ya hemos hablado de las zonas de corte, las zonas de relleno. En algunos casos, ya sea el corte o el relleno, se pueden conformar sin requerir elementos de contención. Luego de un análisis de estabilidad y si el factor de seguridad es mayor al mínimo exigido, eventualmente podemos trabajar sin requerir de un elemento de contención. Pero hay ciertos cortes que ameritan el uso de los elementos de contención. Es decir, para cierta geometría en el talud y para ciertas propiedades geotécnicas, el factor de seguridad está por debajo del mínimo requerido y se va a necesitar entonces de un elemento que ayude en la seguridad para la estabilidad del suelo. En las vías, cuando necesitamos ampliar una sección, cuando esa ampliación se da realizando cortes o realizando rellenos, pues es una de las aplicaciones más comunes que vamos a enfrentar. Y el elemento de contención debe diseñarse para soportar la acción generada por el material contenido. Y en este capítulo vamos a hablar precisamente sobre las acciones que el suelo puede llegar a ejercer sobre un elemento de contención dependiendo de la capacidad que tenga el elemento de contención de movimiento o desplazamiento. Entonces, en algunos casos, lo que hacemos es construir primero elemento de contención y luego realizar el relleno. Y ese elemento de contención, estando en contacto con el suelo, va a recibir unas acciones y cualquier sobrecarga en superficie también va a inducir unas acciones sobre el elemento de contención. Entonces, en este capítulo vamos a estar hablando sobre las acciones que pueden estar sufriendo los elementos de contención como una función del peso y como una función de sobrecargas externas. Podemos tener condiciones de edificaciones construidas sobre laderas y es posible requerir de un elemento de contención para garantizar la seguridad de la estructura. Nuevamente, el elemento de contención estará sometido no solo a la acción del suelo, sino también a la acción de cualquier sobrecarga en superficie. En el caso de los estribos de puentes, también es necesaria la evaluación de la presión lateral que el suelo va a ejercer sobre el estribo. Pero en este caso llamó la atención respecto a la restricción de movimiento que va a tener la pared frente a las acciones del suelo y frente a las acciones de sobrecarga. El hecho de que el elemento de contención tenga restringido su movimiento hará que las presiones laterales de diseño obedezcan a un comportamiento que vamos a denominar de reposo, acción que será diferencial respecto al caso donde la pared efectivamente tenga la capacidad de desplazamiento. Por ejemplo, aquí la pared de un canal, en este caso abierto, está sometida a la presión del suelo
pero ella puede sufrir deflexiones, tiene la capacidad de desplazarse y frente a ese desplazamiento el suelo va a ofrecer una presión lateral distinta al caso cuando está restringido el movimiento. En el caso de un canal, vamos a tener restringido el movimiento si construimos una losa, estaríamos hablando de un canal cerrado, y luego de construir la losa, lo que hacemos es realizar el relleno. Entonces, cuando el relleno esté actuando sobre la pared tiene impedido su movimiento y la acción lateral asociada será una acción que vamos a considerar de reposo. Entonces, es diferente la presión de diseño bajo la consideración de que la pared tiene capacidad de movimiento o si la pared no tiene o tiene restringido más bien el desplazamiento. Este es otro caso donde es necesaria la evaluación de la presión lateral de tierras. Hacemos referencia aquí a edificaciones con sótanos y las paredes, en este caso, van a estar sometidas a una presión de suelo y esa presión de suelo de diseño para la pared será distinta si se conforma el material o se rellena el material antes de construida la losa de entrepiso. Es decir, si antes de construir esta losa yo genero el relleno, en ese momento la pared tendrá la capacidad de desplazarse y la presión de diseño será una. Y en el caso que la losa de entrepiso se construya previo al relleno, a la conformación del relleno, entonces en ese caso la presión de diseño será otra. Es así como, dependiendo de la capacidad de movimiento que tenga el elemento, en este caso el elemento de contención, vamos a tener tres tipos de presiones de diseño. La presión de tierras en reposo, que hace referencia a una condición donde el elemento de contención tiene restringido su movimiento. La presión de tierras activa y pasiva hace referencia a aquella condición de diseño donde el elemento de contención tiene capacidad de desplazamiento, pero dependiendo de cómo se mueva el muro respecto a la masa de suelo analizada, así vamos a realizar la evaluación de una presión de diseño en condición activa o una presión de diseño en condición pasiva. La idea es que iniciemos entendiendo la condición de reposo para luego pasar a la condición activa y la condición pasiva. Cuando hablamos de condición de reposo, hacemos referencia al estado inicial en que se encuentra un elemento de suelo en el depósito y que ese elemento de suelo, al estar en contacto con el elemento de contención, no va a sufrir modificaciones en su estado tensional, debido a que el elemento de contención tiene restringido su movimiento. Para evaluar la presión lateral, tenemos que hacer referencia a los esfuerzos efectivos horizontales que actúan en un elemento. Y explicamos que esos esfuerzos efectivos horizontales están en función del esfuerzo efectivo vertical a través de un coeficiente que denominamos coeficiente de tierras en reposo K sub 0. Entonces, la relación entre los esfuerzos efectivos horizontales y los esfuerzos efectivos verticales van a ser dicho coeficiente K sub 0. Entonces, cuando vamos a evaluar el esfuerzo efectivo horizontal, el efectivo horizontal estará dado como el producto de ese coeficiente K sub 0 por el esfuerzo efectivo vertical. ¿Cómo evaluamos ese coeficiente K sub 0? Pues dentro de las teorías más utilizadas en la práctica está la ecuación de Jackie, que nos relaciona el coeficiente K sub 0 con el ángulo de fricción interna. La expresión nos dice que K sub 0 se puede tomar como 1 menos seno de phi' para el caso de arenas o el caso de arcillas normalmente consolidadas, y en el caso de arcillas sobreconsolidadas debemos calcular K sub 0 en función de la relación de preconsolidación.
¿Cómo determinamos K sub 0 para una arcilla preconsolidada? Como el K sub 0 de una normalmente consolidada, es decir, 1 menos 0 de phi, multiplicado por la raíz de OCR. En la última edición del texto de la baraja DAS aparece una expresión distinta que arroja valores aproximados, pero es la que últimamente está siendo más utilizadas a la hora de evaluar el parámetro K sub 0 para arcillas preconsolidadas. Entonces les invito a que se remitan al texto de la baraja DAS y revisen la expresión, y si tienen las dos ediciones a la mano, la primera y la cuarta edición, entonces van a notar cierta variación en los resultados de las presiones laterales en condición de reposo por efecto de trabajar ahora con una nueva expresión. Por lo general, estas expresiones obedecen a investigaciones, a trabajos experimentales, y las investigaciones poco a poco van arrojando nuevos resultados y en la práctica se van tomando esos resultados para su aplicación. Entonces, por eso van a encontrar una diferencia entre el valor de o la expresión de K sub 0 que se plantea en la edición número 1 respecto a la edición número 4. Sabemos que la relación de preconsolidación está dada por la presión de preconsolidación. Recordemos que es la presión máxima a la que está sometida el suelo o a que ha estado sometida el suelo durante toda su historia, dividida el esfuerzo efectivo en el sitio. Esta presión de preconsolidación, recordemos que la evaluamos realizando un ensayo de consolidación y estableciendo el punto donde se da ese cambio en la curvatura de la línea, y en ese punto obtenemos el máximo esfuerzo al que ha estado sometido el depósito o la muestra en particular que fue extraída para realizar el ensayo. Y cuando relacionamos ese máximo esfuerzo con la presión efectiva a la profundidad que se extrajo la muestra, eso inmediatamente nos arroja la relación de preconsolidación asociada a esa profundidad. Si bien la relación de preconsolidación varía con la profundidad, eventualmente podemos considerar esa relación de preconsolidación constante siempre y cuando los espesores de los estratos en los que estamos trabajando no superen unos 3 metros. Si vamos a representar gráficamente cómo está variando los esfuerzos efectivos horizontales con la profundidad, pues necesitamos conocer los pesos específicos, la posición del nivel freático, y evaluando a diferentes profundidades el esfuerzo efectivo vertical, multiplicamos por el coeficiente de presión lateral tierras en reposo y eso nos da inmediatamente el esfuerzo efectivo horizontal. En este caso, antes de realizar cualquier acción sobre el depósito, se supone que estos elementos, cada uno a su respectiva profundidad, se encuentran en equilibrio, dado que tenemos la misma presión lateral tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Pero una vez realizamos, por ejemplo, una excavación, inmediatamente lo que estamos haciendo en ciertos elementos de suelo es modificar el estado tensional del mismo, al punto que de un lado del elemento ahora no tenemos ninguna presión lateral actuando, y ese desequilibrio puede en determinado momento generar internamente unas solicitaciones cortantes y llevar a la falla a la masa de suelo. En este caso, teniendo en cuenta las propiedades geotécnicas, podemos concluir que para una pendiente de 90 grados y para la profundidad a la que se está trabajando, el talud conformado no requiere de un elemento de contención. Es decir, cuando a nivel de proyecto se define el espesor de la excavación en función de el diámetro de la tubería y en función del espacio necesario para que los operarios trabajen, y se define una profundidad que está en función de la cota
a la que debe quedar instalada la tubería, y esa geometría y parámetros geotécnicos se involucran en un modelo matemático como el que trabajamos, el método de Kuhlmann, o lo que están haciendo ustedes con el programa de Geo5, pues de seguro el factor de seguridad que arrojó el análisis fue mayor a 1,5 y se concluyó que podíamos trabajar la excavación de forma segura, teniendo en cuenta que el análisis de estabilidad del talud nos dio que el talud lo podíamos considerar seguro. Pero hay casos donde la pendiente de 90 grados no vamos a poder trabajarla precisamente porque para esa geometría ya el talud no presenta los niveles de seguridad mínimos requeridos. Y observamos en este caso que ahora trabajamos con pendientes menores a 90 grados. Sin embargo, aún no se requiere de un elemento de contención. El análisis de estabilidad arroja que los factores de seguridad están por encima de 1,5 y que podemos realizar los trabajos sin ningún inconveniente. Fíjense que en este caso, la zona donde se está realizando la instalación de tubería es una zona despoblada, no tenemos edificaciones, construcciones, y eventualmente yo puedo aumentar el ancho de la excavación en la parte superior. Pero tenemos que hacernos la pregunta, si yo estoy realizando esta instalación en una zona donde ya tenemos edificaciones, tenemos estructuras como pavimentos, y no puedo darle esta pendiente al talud, entonces, ¿cómo debemos proceder? Porque ya es una condición de proyecto el tener que trabajar con una pendiente de 90 grados. No puedo trabajar con pendientes menores porque estoy restringido, tengo limitaciones debido a las condiciones de proyecto. Entonces aquí, por ejemplo, ilustro el caso de un trabajo en la ciudad y ya aquí tenemos una limitación teniendo en cuenta los andenes, teniendo en cuenta la vía, y no puedo disminuir la pendiente para dar la estabilidad a la excavación. Entonces, en este caso, debo recurrir a un elemento de contención que me ayude a garantizar la estabilidad durante la instalación de la tubería, en este caso, que es el proyecto que les estoy mostrando. Estas láminas conforman en su conjunto lo que denominamos como unas tablestacas metálicas y van a tener la función de sostener el material y garantizar la seguridad en los trabajos que se van a realizar al interior de la excavación. En esta imagen llamó la atención respecto a estos elementos adicionales a las láminas, a las tablestacas metálicas, que son unos elementos que me van a restringir el desplazamiento. Es decir, la existencia de estos elementos están restringiendo la capacidad de desplazamiento de la lámina. Y frente al uso de este tipo de apoyos, son unos puntales metálicos, las presiones de diseño, en este caso, deberán tomarse como una presión de diseño más asociada a la condición de reposo que a las asociadas a la condición activa y pasiva. Entonces, en este momento nos encontramos explicando cómo llegamos a una presión de reposo como presión de diseño y cómo evaluamos finalmente esa presión de diseño. Entonces, inicialmente, quiero llamar la atención respecto a que antes de realizar cualquier acción, en este caso la excavación, debemos instalar las láminas para conformar la tablestaca metálica, la pantalla. Esas láminas van a ir unidas unas con otras y van a conformar un elemento de contención continuo a lo largo de la zona donde se va a realizar la excavación. Y una vez las láminas se han instalado con ayuda de maquinarias
ya sea presionando la lámina para introducirla o con vibración. Una vez la lámina está instalada, empezamos a realizar el proceso de excavación. Pero cuando realizamos el proceso de excavación, tenemos que hacerlo por etapas y dependiendo de la rigidez de la lámina, así debemos analizar qué profundidades podemos alcanzar sin generar grandes desplazamientos en el elemento de contención. Entonces, en este caso, estamos hablando de un elemento metálico, una lámina, que se introduce en el depósito previamente y para ello vamos a hacer uso de unos equipos que son los que van a permitirnos instalar dichas láminas en el depósito. Entonces, en algunos casos, por presión, las láminas se introducen, en el caso, por ejemplo, de arcillas blandas, arenas sueltas, pero también se puede hacer ayudándonos con no solo presión, sino vibración. Y una vez se instala la lámina, sí procedemos a realizar la excavación. Pero debemos tener presente que en la medida en que vamos realizando la excavación, la lámina empieza a experimentar las presiones laterales del suelo y esas presiones van a tratar de desplazar la lámina. Entonces, lo primero que hacemos es la instalación de los elementos de contención y una vez instalamos, podemos proceder a realizar las excavaciones. Téngase en cuenta que antes de realizar la excavación, en ambos lados de la lámina vamos a tener exactamente la misma presión. Y en este caso sería la presión lateral de tierras en reposo. Todavía los elementos no han sufrido desplazamientos laterales importantes que generen una modificación en los esfuerzos horizontales. Estas láminas, por supuesto, son láminas lo suficientemente delgadas como para no generar grandes afectaciones a nivel de los estados tensionales. Y una vez realizamos el proceso de excavación, debemos tener presente que la lámina va a estar sometida a la presión desde un solo lado y esa presión va a tratar entonces de desplazar dicha lámina. Es allí donde los elementos que denominamos como puntales van a ayudarnos a mantener la lámina en su posición y por lo tanto garantizar que todo el tiempo la presión lateral que el suelo está ejerciendo sobre la lámina es la presión lateral en condición de reposo. En otras palabras, voy a reemplazar el suelo extraído por láminas metálicas y puntales de tal manera que la presión que está ejerciendo en el suelo sobre la lámina siga siendo la condición de reposo previo a la excavación. También puedo hacer uso de anclajes para evitar el desplazamiento de la lámina. Entonces necesitamos una maquinaria especial, introduce unas tuberías. En el interior de la tubería va un cable, se inyecta concreto y el concreto en contacto con el suelo va a desarrollar una resistencia que va a transmitirse a través del cable y va a evitar que la lámina sufra desplazamiento. Es decir, si la lámina trata de moverse hacia la izquierda por efecto de la presión lateral que está ejerciendo el suelo, el objetivo del anclaje es el de evitar dicho desplazamiento. Entonces, en la medida en que se va realizando la excavación, o se instalan los puntales o se instalan los anclajes. Y eso va a permitir que todo el tiempo la presión lateral actuando sobre
el elemento de contención, en este caso la lámina metálica, siga siendo una condición de reposo. Si nosotros permitimos el desplazamiento de la lámina, inmediatamente las presiones van a ser menores a las presiones de reposo. ¿Qué pasa si excavamos más allá de la capacidad que tiene la lámina sin el uso de puntales y sin el uso de anclajes o sin el uso de anclajes? Pues simplemente la lámina va a sufrir un desplazamiento y realmente no va a cumplir su función. La idea es que logremos mantener la excavación abierta todo el tiempo con la seguridad para las personas, los operarios que están realizando los trabajos en el interior de la excavación. El ejemplo de la instalación de la tubería. Eso quiere decir que no puedo avanzar en profundidad sin antes determinar a qué profundidad debo colocar los sistemas de anclaje. Entonces yo voy realizando la excavación y producto de un análisis previo voy a establecer hasta qué profundidad puedo excavar de tal manera que la pantalla, teniendo en cuenta su rigidez, permanezca en su posición, pero si la evaluación me dice que si avanzo en profundidad la pantalla va a sufrir desplazamientos importantes, pues entonces en ese nivel yo coloco unos puntales o coloco un anclaje. En el curso, digamos que no vamos a tener como objetivo el diseñar estos puntales o establecer la profundidad a la que deben ir los puntales. Simplemente lo que estoy haciendo es explicarles bajo qué condiciones vamos a estar diseñando para una presión lateral de tierras en reposo. Si ustedes leen el texto de la Braja Das, pues allí se hace una descripción rápida de lo que es la presión lateral de tierras en reposo, se procede a realizar un ejercicio, pero no entra en profundidad a explicar cuáles serían los casos en donde estaríamos diseñando con una presión lateral de tierras en reposo. Entonces, ¿cuándo vamos a entrar a determinar presiones laterales asociadas a la condición de reposo? Cuando el elemento de contención tenga restringido su movimiento. En este caso, ¿quién restringe el movimiento? El puntal. Y para el elemento de contención, todo el tiempo, la presión lateral actuando va a ser la presión lateral de tierras en reposo. Fíjense que antes de realizar la instalación de las láminas, antes de todo, las presiones laterales que estaban actuando eran las presiones laterales en reposo. No se ha realizado ninguna acción. Y podemos evaluarlas, recuerden, en función del parámetro K sub 0 y los esfuerzos efectivos verticales. Entonces yo puedo evaluar las presiones en condición de reposo y lo que voy a hacer ahora es todo el material que vaya a extraer producto de la excavación, ahora lo voy a reemplazar porque de este lado tengo una presión de reposo, de este lado tengo una presión de reposo, pero ¿quién está generando esta presión de reposo? Este suelo. Pero como lo voy a extraer, ya inmediatamente ese suelo ya deja de confinar y solo estaría actuando la presión lateral de tierra de este lado. Y esa presión lateral es la que va a tratar de mover el elemento de contención. Pero si yo garantizo que este elemento va a permanecer siempre vertical, entonces yo puedo garantizar de esa manera que el trabajo se está dando bajo una condición de reposo. Entonces, en la medida en que voy realizando la excavación, voy colocando los elementos que me permiten restringir el movimiento de la pantalla. Y de esa manera, cuando yo esté realizando el análisis de esta estructura, puedo hacerlo para una presión lateral en condición de reposo, teniendo en cuenta que se restringió todo el tiempo el desplazamiento de la lámina y por lo tanto no se modificó el estado tensional horizontal en el suelo. Entonces, este diagrama es el diagrama de esfuerzos horizontales, que ya explicábamos cómo evaluamos a diferentes profundidades la presión horizontal, es K sub 0 por el esfuerzo efectivo vertical, y la fuerza total
que actúa sobre el elemento de contención es lo que denominamos como empuje, y ese empuje no es más que la fuerza resultante del diagrama de presiones, la cual podemos evaluar el empuje como el área del diagrama, teniendo en cuenta que estamos realizando un cálculo por metro lineal. Se supone que por cada metro de excavación en sentido longitudinal vamos a tener las mismas propiedades geotécnicas y estamos manteniendo la altura. Por lo tanto, la presión lateral se mantiene a todo lo largo y podemos hacer la evaluación entonces del empuje por cada metro. Entonces, el área del diagrama, si H es la profundidad de excavación, viene dada por base, que es K sub 0 gamma H, es la presión a la profundidad H, por la altura entre 2. Y de ahí sale la expresión del empuje, en este caso en condición de reposo, cuando tenemos un terreno homogéneo, tenemos un solo tipo de suelo y en este caso no hay presión de agua, no hay nivel freático, solamente tenemos el empuje del suelo actuando. Entonces, de esta manera, con ayuda de las láminas metálicas, en algunos casos pueden ser pantallas en concreto reforzado. Entonces, con ayuda de la pared en concreto o en una lámina de acero, con ayuda de los puntales y con ayuda de anclajes, en algunos casos, podemos lograr mantener restringido el desplazamiento del elemento y trabajar bajo una condición de reposo. Muy bien, entonces, nuevamente, si resumimos en esta diapositiva, prácticamente esto es lo que ustedes van a encontrar en el texto de la Brajadas como expresiones asociadas a la condición de reposo. Lo que tenemos es un elemento de suelo a cierta profundidad que está sometido a un estado tensional inicial, que es el estado inicial de reposo, un esfuerzo efectivo vertical, ya sabemos cómo evaluarlo, un esfuerzo efectivo horizontal, que hemos explicado está en función de K sub 0. El esfuerzo efectivo horizontal será entonces K sub 0 por el esfuerzo efectivo vertical, sabiendo que K sub 0, en el caso de arenas y arcillas normalmente consolidadas, podemos evaluarla como 1 menos 0 de φ', y en el caso de arcillas preconsolidadas, como 1 menos 0 de φ' raíz de OCR, siendo OCR la relación entre el esfuerzo de preconsolidación y el esfuerzo efectivo presente en el sitio. Les explicaba que si bien OCR variaba en profundidad, eventualmente podemos considerarlo constante para espesores que no superen los 3 metros. ¿Cómo se da la condición de reposo en un elemento de contención? La condición de reposo en un elemento de contención se dará siempre y cuando el elemento tenga restringido su desplazamiento. ¿Cómo hago para restringir el desplazamiento del elemento de contención? ¿Con ayuda de puntales o con ayuda de anclajes? ¿Qué tipo de elementos de contención podemos estar hablando acá? Pueden ser tablestacas metálicas, pueden ser muros en concreto reforzados. Entonces, bajo la premisa de que el elemento de contención tiene restringido su movimiento, recuerden que el objetivo no es diseñar ni los puntales ni los anclajes. Lo que debemos tener claro es que esa restricción de movimiento se da a través de los puntales y a través de los anclajes. Entonces, una vez tenemos garantizado el hecho de que la pantalla o el elemento tiene restringido su movimiento, entonces hacemos una evaluación de la estabilidad del elemento de contención en función de la condición de reposo. Una vez se establece que es la condición de reposo, podemos hacer el gráfico o la representación gráfica de la variación de los esfuerzos efectivos horizontales con la profundidad. Y para la profundidad a la que se está trabajando el elemento de contención, o se pone a trabajar el elemento de contención, podemos hacer evaluación entonces tanto de las presiones como de los empujes. Entonces, básicamente en este curso vamos a
tener como objetivo la determinación de las presiones laterales de tierra bajo condición de reposo, activa y pasiva, y la determinación de los empujes bajo las diferentes condiciones, reposo, activa y pasiva. Entonces, cuando hablo de presión, hablo de esfuerzo. Cuando hablo de empuje, estoy hablando de una fuerza. Y tanto las presiones como la fuerza las vamos a evaluar por metro lineal o por metro de longitud de elemento de contención. Para evaluar el empuje o la fuerza resultante, debemos tener presente que el empuje no es más que la fuerza resultante del diagrama de presiones. Y realizamos la evaluación como el área del diagrama. Es simplemente realizar la integral de 0 a h de los esfuerzos horizontales, y eso termina resumido en la evaluación de la fuerza o empuje como el área del diagrama de presiones. ¿Qué pasa cuando tenemos un nivel freático conformado? El agua va a generar un empuje adicional sobre el elemento de contención. Entonces, cuando vamos a hacer la evaluación de la presión lateral total o empuje total será la suma del empuje efectivo del suelo más el empuje del agua. ¿Por qué no podemos hacer un cálculo en conjunto? Porque esta presión de suelo está en función de un parámetro K, que es el que me ayuda a evaluar las presiones horizontales, y esos parámetros K son diferentes de la unidad, y resulta que el agua genera una presión igual en todos los sentidos. Por lo tanto, si decimos que la presión es igual en todos los sentidos, estamos diciendo que la presión vertical es igual a la presión horizontal. Es decir, que para el caso del agua, el K o coeficiente de presión lateral sería 1. Entonces, si yo evalúo la presión total trabajando el parámetro K del suelo, el cual es menor a 1, estaría determinando una presión lateral que es menor a la que efectivamente el suelo está ejerciendo, teniendo en cuenta que el agua puede estar generando una presión mayor a la que estamos evaluando. Entonces, ¿la recomendación cuál es? La recomendación es que a la hora de evaluar el empuje total sobre un elemento de contención, ese empuje total se determine como la suma del empuje efectivo del suelo, que está en función del parámetro K, y del empuje que ejerce el agua. Y el agua, en este caso, estaríamos calculando una presión en condición hidrostática. Estamos considerando que el agua está en reposo. Entonces, a continuación, vamos a resumir lo explicado a través de un ejercicio. Muy bien, entonces, en este caso, tenemos una estratificación en arenas, posición del nivel freático a 1,20. Por encima del nivel freático, las propiedades geotécnicas son peso específico 16,5 y ángulo de fricción 30 grados, cohesión 0. Y por debajo del nivel freático, se nos dice que tenemos un peso específico de 19,2 y ángulo de fricción 35. Quiero llamar la atención al respecto que este ángulo de fricción pasa de 30 a 35, no por la posición del nivel freático. Pasa de 30 a 35 porque aquí tenemos dos tipos de arena diferentes. Es decir, que justo donde está el nivel freático se da un cambio también en las propiedades del suelo. Yo puedo tener de 0 hasta los 6 metros una arena con un ángulo de fricción de 30 grados. En ese caso, 30 grados sería el ángulo de fricción tanto de 0 a 1,20 como de 1,20 a 6. Y solo cambiaría el peso específico, porque ahora sería un peso específico saturado, mientras que acá arriba sería un peso específico seco.
Pero en este caso, el cambio en el ángulo de fricción se da porque justo donde está el nivel freático también se da un cambio en el tipo de suelo. Es decir, tengo una arena acá suelta y acá tengo una arena mucho más densa. Y por eso se da el cambio en el ángulo de fricción. Un cambio en la densidad relativa del suelo. Estamos hablando de arena, por lo tanto la cohesión es 0 y se indica que haga la evaluación de la presión lateral de tierras en reposo. Ahora, la razón por la que realizamos la evaluación de la presión lateral en reposo es porque acá vamos a tener un elemento de contención que va a tener restringido su movimiento. Ya esa restricción puede deberse al uso de anclajes, puntales, etcétera, pero no vamos a entrar, digamos, que a diseñar esos puntales o anclajes, sino simplemente debemos tener claro que esa restricción de movimiento a través de los puntales o anclajes es la que me permite realizar el diseño bajo una condición de reposo. Entonces me piden determinar la fuerza lateral, en este caso es el empuje total, y determinar la posición de dicha fuerza resultante. Me piden la magnitud y la posición de dicha fuerza. Vamos a evaluar dicha fuerza, o vamos a evaluar la posición de dicha fuerza respecto a la base del muro. Es decir, respecto a la profundidad máxima de excavación en este caso, o respecto a la altura que tenga el elemento de contención, la altura libre. Entonces, a partir de la información geométrica y la información geotécnica que tenemos, empezamos a realizar la evaluación del diagrama de presiones. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es establecer el tipo de presión. Ya sabemos que la presión que vamos a evaluar es la de reposo. Y para la presión de reposo sabemos que el esfuerzo efectivo horizontal es el producto de K sub 0 por el efectivo vertical. ¿Cómo evaluamos K sub 0? Sabemos que K sub 0 está en función del ángulo de fricción. En este caso tenemos dos tipos de arena, tenemos ángulos de fricción distintos, quiere decir que debo evaluar un K sub 0,1 y un K sub 0,2. El K sub 0,1, 1 menos seno de 30 grados, 0.5, y el K sub 0,2, 1 menos seno de 35, 0.426. Tengo dos valores de coeficiente de presión lateral tierra en reposo debido a la variación en el ángulo de fricción. Ahora, miren los pasos. Primero, se establece qué tipo de presión, en este caso reposo. Sabiendo ya que reposo, ahora evalúo los parámetros. Coeficientes de presión lateral, K sub 0, en cada caso. Eso quiere decir que de 0 a 1,20, el suelo va a generar una acción lateral en reposo en función de este parámetro K sub 0.5. Mientras que de 1,20 a 6 metros, el suelo va a generar una acción en condición de reposo en función de este coeficiente 0.426. Fíjense que se me está repitiendo el cálculo del esfuerzo horizontal a una determinada profundidad. Escuchen nuevamente, de 0 a 1,20. Y luego digo, de 1,20 a 6. Quiere decir que en 1,20 debo hacer una evaluación doble de la presión lateral debido a que en la parte final del primer estrato, el suelo genera una acción en función de K sub 0.5, mientras que en la parte inicial del segundo estrato, el suelo genera una presión lateral de reposo en función de K sub 0.426. Entonces, debo tener en cuenta estas zonas donde se puede dar cambios en las condiciones geotécnicas del suelo. Condiciones geotécnicas que al cambiar generan una discontinuidad en el diagrama de presiones. Y eso vamos a verlo a continuación. Ahora, lo otro que debo tener presente es que hay un nivel freático
y se dijo que cuando tenemos nivel freático, el empuje total, que es el que me están pidiendo, debe evaluarlo como la suma del empuje efectivo de reposo más el empuje del agua. Llamo la atención a que el empuje del agua no depende de la condición que estemos trabajando, si es reposo, activo o pasiva. El empuje del agua siempre será, en condición de reposo, la presión hidrostática, que ya en su curso de Geotecnia 1, pues ustedes aprendieron a determinar a diferentes profundidades a partir de la posición del nivel freático. Entonces vamos a hacer la evaluación de los esfuerzos horizontales en diferentes profundidades. Y por lo general hacemos la evaluación en los puntos frontera. Son los puntos extremos de las zonas donde se mantienen las propiedades geotécnicas. Es decir, de 0 a 1,20 entiendo que las propiedades geotécnicas se mantienen, tengo el mismo peso específico y tengo el mismo ángulo de fricción. Por lo tanto, hago la evaluación en Z igual 0 y hago la evaluación en Z 1,20. En Z igual 0, como el esfuerzo efectivo vertical es 0, pues entonces el esfuerzo efectivo horizontal es 0. Entonces el diagrama inicia en 0, pero la profundidad de 1,20, como una función de K sub 0,1, tengo como esfuerzo efectivo vertical 1,20 por 16,5, profundidad por peso específico. Estoy justo sobre el nivel freático. En este caso el esfuerzo efectivo es 19,8 y al multiplicar este esfuerzo efectivo vertical por el K sub 0,1 me da 9,9. Es decir, de 0 a 1,20 el diagrama de presiones es este. Un diagrama triangular que varía de 0 a 9,9 y esta es la presión en condición de reposo que estaría ejerciendo el suelo en el elemento de contención de 0 a 1,20. Pero ahora entiendo que de 1,20 a 6 metros el suelo genera una acción en función de otro coeficiente de presión lateral de tierras en reposo, que es el K sub 0,2. Eso quiere decir que en Z 1,20 debo hacer nuevamente la evaluación. Si bien el esfuerzo efectivo vertical sigue siendo el mismo, 19,8, sigue siendo 1,20 por 16,5, ese esfuerzo efectivo vertical ahora debo multiplicarlo por el coeficiente de presión lateral de tierras en reposo del estrato 2. Entonces ahora multiplico la misma o el mismo esfuerzo efectivo vertical, lo voy a multiplicar por el K sub 0,2, que es 0.426. Y observo en el diagrama que hay una discontinuidad. El valor de la presión en reposo cambia de 9,9 a 8,43 cuando se ingresa al estrato número 2. Debo entender que el suelo con un ángulo de fricción mayor genera una presión lateral menor. Entre mayor sea el ángulo de fricción, menos presión lateral va a estar ejerciendo sobre el elemento de contención. Y por último, realizamos la evaluación en Z igual 6 metros. Vamos a tener esfuerzo efectivo vertical en Z igual 6 metros, 1,20 por 16,5, más, entonces aquí puedo trabajar con el concepto de peso específico sumergido, sería el gamma sumergido por 4,80, o puedo hacer el cálculo del esfuerzo efectivo vertical como el vertical total menos la presión de agua. 1,20 por 16,5 más 4,8 por 19,2 menos la presión del agua, que sería 4,8 por 9,81. Esto, pues ya ustedes lo trabajaron en su curso de Geotecnia 1, cómo evaluar esfuerzos efectivos verticales. En este caso, el esfuerzo efectivo vertical a la profundidad Z igual 6 metros es 64,872. Y ahora multiplicamos ese esfuerzo efectivo vertical por el K sub 0 del estrato 2, que es 0.426. Eso me da el esfuerzo efectivo horizontal a la profundidad de 6 metros. Y miren que le he colocado colores diferentes a los diagramas para que entendamos que este primer diagrama me representa
lo que el suelo de 0 a 1,20 está empujando en condición de reposo al elemento de contención, mientras que el diagrama en verde me representa lo que el suelo, es decir, el estrato 2 en este caso, de 1,20 a 6 metros, está accionando en contra del elemento de contención bajo una condición de reposo. Pero este diagrama es el diagrama en condición efectiva, solo que efectivamente el suelo está generando sobre el elemento de contención. Dada la presencia del nivel freático, debo determinar cuánto es la presión que el agua también está ejerciendo, cuánto es la presión que el agua también está ejerciendo sobre el elemento de contención. Y el diagrama es el diagrama en condición estática de presión de agua, donde sé que en el nivel freático la presión del agua es 0 y la presión va aumentando con la profundidad, y a los 4,8 metros de profundidad respecto al nivel freático, la presión del agua vale 981 por 4,8. Eso da 4709. Es decir, que en el nivel freático la presión del agua es 0 y a 6 metros de profundidad, en este caso, 6 metros medidos desde la superficie de terreno, o a 4,8 medidos desde el nivel freático, tengo una presión de agua de 4709. Entonces aquí tengo los dos diagramas, el diagrama en condición efectiva más el diagrama de presión de agua. En este punto yo tengo dos alternativas. Yo puedo sumar los diagramas y eso me daría el diagrama de presión total, y a ese diagrama de presión total le determino el área para evaluar el empuje total sobre el elemento de contención. O puedo hacer el cálculo de el empuje efectivo, el empuje del agua, y después sumo los empujes para calcular el empuje total. Si lo que hago es sumar los dos diagramas, fíjense, este es mi diagrama efectivo más diagrama de agua. Entonces, en Z igual 0 sigue siendo 0. 9,9 más 0, 8,43 más 0, quiere decir que estoy aquí. Estos puntos permanecen iguales. Cuando sumo los diagramas, solamente a Z igual 6 metros es donde se genera el cambio, y 27,64 más 47,09 es lo que me representa 47,728. Ahora, este diagrama es el diagrama de presión total sobre el elemento de contención. Y si yo le evalúo el área al diagrama, me daría el empuje total por metro lineal que está ejerciendo el suelo sobre el elemento de contención. Muy bien. Entonces, una vez hemos hecho la evaluación de las presiones, ahora tenemos que evaluar los empujes. Y el empuje, hemos dicho, es el área del diagrama. Vamos a dividir de manera conveniente toda el área en subáreas que nos faciliten el cálculo del empuje. Entonces, el primer diagrama es un triángulo, el segundo es un trapecio. Entonces, para efecto de calcular la magnitud, eventualmente podemos utilizar la expresión de área de trapecio. Pero a la hora de determinar la posición, resulta mejor o resulta mucho más fácil el cálculo si el trapecio lo dividimos en un rectángulo y en un triángulo. Aunque igual podemos hacer uso de la ecuación de centroide de un trapecio para calcular la posición de la fuerza resultante. Entonces, en este caso, y por facilidad de cálculos, vamos a trabajar con las figuras geométricas triángulos y rectángulos para establecer la magnitud de cada una de las presiones y la posición de dicha presión o de dicho empuje más bien respecto a un nivel de referencia. En nuestro caso vamos a establecer como nivel de referencia los 6 metros de profundidad. Este sería nuestro nivel de referencia, y a partir de ese nivel de referencia vamos a localizar los empujes
asociados a cada una de las áreas. Entonces tenemos área triangular, área rectangular, área triangular, área 1, 2 y 3. Recuerden que aquí ya tengo el empuje total, porque ya sumé con el diagrama de presión de agua. Entonces tengo P1 localizado a Y1. ¿Cuál será la magnitud de P1? P1 la determino como el área del diagrama 1. Sería 9.9 por 1,20 entre 2. Esa es la magnitud. ¿Y dónde va a estar localizada esa fuerza? En el centroide del triángulo. El centroide del triángulo respecto a este lado sería 1/3 de 1,20. Pero como estoy midiéndolo respecto a este nivel, sería entonces 4.8 más 1/3 de 1,20. Ese sería el Y1. 4.8 más 1/3 de 1,20. Ahora voy a tener P2. Es un rectángulo. Entonces sería en este caso 843 por 4.8. Esa es la magnitud P2. ¿Y dónde va a estar localizada? En el centroide del rectángulo, que en este caso sería Y2 igual a 4.8 entre 2. Y finalmente, P3, que es este triángulo. Entonces, P3 será este lado del triángulo, que sería 74,728 menos 843. Eso me daría esta distancia. 74,728 menos 843 por 4.8, que es la altura, y entre 2. Eso me da la magnitud. ¿Y cuál es la posición respecto a este nivel de referencia? Sería 1/3 de 4.8. Ahora, ¿cuál será entonces el empuje total en condición de reposo? El empuje total será la suma de P1 más P2 más P3. Ese es el empuje total. ¿Y dónde va a estar localizada respecto al nivel de referencia? A una distancia Y. ¿Y cómo evalúo esa distancia Y? Pues yo sé que al ser esta una fuerza resultante, el producto de P0 por Y respecto a este nivel de referencia, ese producto P0 por Y tiene que ser equivalente a la suma de los productos P1Y1, P2Y2, P3Y3. Suma de los productos P1Y1, P2Y2, P3Y3. Entonces el empuje total es P1 más P2 más P3 y la posición Y puedo determinarla estableciendo esta igualdad y despejando de allí la distancia Y. Entonces sumatoria de los productos dividido el empuje total. De esa manera podemos llegar finalmente a determinar el empuje total y la posición respecto a la resultante. Ahora simplemente lo que tenemos que hacer es operar para los datos particulares de este ejercicio. Muy bien, entonces P1 es el área del diagrama triangular. Hemos dicho 9.9 por 1,20 entre 2. Y1 sería 5.2. Es el resultado de sumar 4.8 más 1/3 de 1,20. P2, el área rectangular, 843 por 4,8. Y Y2, 4.8 entre 2. P3 sería esta distancia, que es la diferencia de 74,728 con 843, 66.3, es la diferencia, por 4.8 y entre 2 me da P3, y Y3, 1/3 de 4.8, 1,6. De esa manera puedo determinar entonces, sumando P1, P2 y P3, cuál es el empuje total bajo condición de reposo y cuál es la posición de ese empuje total respecto a este nivel de referencia. Y en este caso es 1,86.